Buenas noches a todos y bienvenidos a Teletodo Noticias, y aquí estamos en la localidad de Colonia Bremen, donde vinimos a encontrarnos con Antonio, el Tony Cercenón, que es uno de los personajes que va a estar en este libro, que dentro de muy poco tiempo ya lo van a poder disfrutar, junto con un montón de otras historias de vida también que van a ir viendo, con las cuales se van a ir encontrando. Charlamos, contó su historia, lo disfrutamos, nos emocionamos, nos divertimos, y todo esto lo queremos compartir con vos. Y como siempre, el agradecimiento a Martín Frede, nuestro camarógrafo, que no se ve, pero que sin él no podemos hacer nada. Gracias a Ricky también por acompañarnos, por aportar toda su tecnología, y también a Diego. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y aquí estamos, aquí está la historia, disfrutala junto a Teletodo Noticias. Bien, y como ya lo decíamos en la presentación, tenemos la historia de Tony. Bueno, una de las historias que también va a estar incluida dentro del libro Retratos, Historia de los Pueblos. Nos vinimos hasta aquí, hacia la localidad de Colonia Bremen. Estamos con Tony, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, bien merecido el agradecimiento a ustedes para que se lleguen hasta esta querida Colonia Bremen. Así que bueno, dispuesto a responder todo lo que preguntes. Tony, estamos aquí más precisamente en la cancha del Club Atlético Bremen Unido, que seguramente es la cancha y el lugar donde te vio nacer de alguna manera futbolísticamente. Sí, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de recorrer varios lugares del país, y siempre diciendo que era de acá de Colonia Bremen, donde este sitio, esta cancha, este club me vio dar los primeros pasos, patear la primer pelota, como siempre se dice, y bueno, y después siempre dije que era de Bremen y que había salido del Club Libertad de Canals, pero yo siempre dije que era nacido y nativo de acá de Colonia Bremen. A ver, Tony, contame un poquito, porque si nos vamos un poquito más atrás, tu familia, gente que trabajaba en el campo, que no estaba relacionada de ninguna manera con el tema fútbol, ¿no? No. Mi papá, mi abuelo y mi hermano, que son los tres Cercenones, como quien dice, ninguno de los tres cero fútbol. Y bueno, yo en el colegio por ahí me gustaba un poco más el fútbol que mi hermano le gustaba ser jockey, fue jockey de carrera. Bueno, a mí me gustó el fútbol y ese destino que tuvo la vida. Un día fui a jugar un partido de fútbol al viejo Tiro Federal, y justo Libertad en el año 88 había traído un técnico de Buenos Aires, de Junín precisamente, de Héctor Silva, donde me vio jugar a mí y a 2 o 3 chicos más de acá de Bremen, y nos citó por intermedio del Edu Herman, que bueno, siempre yo digo que soy un agradecido al Edu, porque todo lo que pude hacer en el fútbol, recorrer todo el país prácticamente, fue gracias al Edu, que me dio una mano grandísima. Y bueno, después quedó todo en la posibilidad mía de cómo la aprovechaba o no a esa situación, ¿no? Tony, ya vamos a ir para el lado de tu carrera y cómo fuiste creciendo y hasta dónde llegaste y qué lugares has jugado. Pero bueno, también hay una historia antes, ¿no? Hablábamos de tu familia, hablamos de tu papá, hablamos de tus abuelos, que también fueron tus padres de alguna manera y estuvieron apoyándote no solamente en tu carrera, sino en el arrancar de tu vida. Sí, porque bueno, lamentablemente cosas que pasan en una pareja. Mi papá se separa cuando yo tenía 5 años y mi hermano 6. En ese momento después nos quedamos con mi abuelo y mi abuela. Mi papá tenía que salir a trabajar porque bueno, ya él trabajaba en la estancia Las Martinetas, era empleado rural, así que bueno, yo siempre dije que, bueno, la Angelita, que hace poco que falleció, pobre abuela, fue mi segunda mamá o la primera. Pero bueno, la que me dio la vida fue mi propia madre, Marilú. Pero bueno, siempre fueron reconocidos como mis segundos padres, los abuelos, ¿no? Bueno, qué importante que han sido ellos en tu vida y en el apoyarte en esto también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué decía tu abuelo que se llamaba? Mi abuelo se llamaba Francisco. Bueno, él fue el que más me apoyaba, porque mi papá no me quería dejar ir a jugar a Libertad por cosas que él no sabía de fútbol, que por el tema de los pases, que esto, que el otro. Me acuerdo que una mañana muy temprana cayó Daniel Ibáñez, al cual también le debo
bastante agradecimiento porque fue una persona muy importante en mi carrera. Y bueno, llegó a 8:30, 9 de la mañana y bueno, mi papá no quería firmar el pase porque yo era menor de edad, pero bueno, después lo convencimos y bueno, gracias a Dios pude ir a jugar a Libertad en el año 88, ¿no? Tony, vos te criaste en el campo, ¿cómo fue esa niñez ahí en el campo antes del fútbol? Mirá, justo anoche me estaba acordando por ahí lo que te iba a decir, ¿no? Porque bueno, salíamos del colegio con mi hermano, nos íbamos al campo, ahí nomás tirábamos guardapolvo, cartera, todo, tomábamos la leche o mate cocido y nos poníamos los botines y nos veníamos a la cancha nuevamente a jugar acá de a caballo, hasta la noche oscura y bueno, después a bañarse, a hacer los deberes, apoyado por los abuelos, apoyado por mi tía Elena Sorcenón, que en ese momento vivía en el campo con nosotros y era la que nos ayudaba un poco con las tareas, los deberes, porque éramos bastante vagos los dos. Y bueno, ¿era la niñez que se vivía en ese entonces o que todavía se viven en localidades como esta? Sí, un poco menos, ya los partidos después del colegio ya hay mucha menos gente o menos gente en los campos, porque por ahí nosotros en ese momento, me acuerdo, éramos 95, 100 chicos en el colegio, en este momento no hay esa cantidad de chicos y bueno, veníamos a ver quién llegaba primero después del colegio a jugar al fútbol, ¿no? ¿Y en el colegio cómo eras? ¿Eras buen alumno? ¿Eras más o menos? No, en el colegio era excelente alumno, la verdad que, mirá vos le podés preguntar a la señorita, le decíamos señorita, a Inés Oliva o Inés Roca, cuál fue el mejor alumno que tuvo acá en Bremen. Bueno, ya le vamos a preguntar entonces. Bueno, Tony, aquí estamos entonces en la cancha, donde te vio nacer, donde pateaste quizás tus primeros goles, tus primeras jugadas que hiciste aquí, y vamos a recorrer un poquito más de Colonia Bremen y nos seguís contando tu historia. Dale, dale. Bueno, y seguimos en esta charla, en esta entrevista, donde hablábamos un poco también de tu niñez, de los primeros pasos aquí, y cómo fue ese primer gol que hiciste, por ejemplo, aquí en esta cancha, ¿te acordás? Que yo acá en Bremen jugué para el equipo Club Atlético Bremen Unido en el año 2018. Yo antes nunca me había puesto la camiseta de Colonia Bremen jugando un campeonato de liga, que en su momento Bremen entró en la Liga de Canals. He jugado algunos campeonatos barriales, pero jugar o ser técnico fui acá en el 2018, donde tuvimos la suerte de llegar hasta la final, la perdimos, pero bueno, esa fue la única vez que me puse por primera vez la camiseta de Bremen para jugar un campeonato en cancha grande. Y llegaste a Canals para jugar en primera, para jugar en el Club Atlético Libertad. ¿Y cómo era en esa época? Porque tampoco había todas las comodidades que tienen hoy para viajar, o por ahí tampoco tu papá tenía la disponibilidad para llevarte y traerte por cuestiones de trabajo. ¿Cómo se hacía? Porque era muy sacrificado. No, porque justo en ese momento yo había dejado el secundario, tenía 16 años y bueno, mi hermano trabajaba y yo le ayudaba a mis abuelos, era el único que estaba ahí con mis abuelos, entonces teníamos un tambito, atendíamos los animales y después 9:30, 10, siempre me iba a dedo, martes, miércoles y viernes a jugar al fútbol a Canals. Por ahí sabíamos llegar a tiempo, por ahí no llegábamos porque no nos levantaba nadie, terminábamos el entrenamiento, nos daban el almuerzo en la sede del club y nos volvíamos a dedo. A veces iba solo, a veces iba con algún compañero de acá de Bremen, pero bueno, el más constante fui yo, el más burro, que quería llegar a jugar al fútbol, quería vivir del fútbol y bueno, por suerte pude cumplir esa meta, ¿no? Tony, y también en alguna charla por ahí, en alguna otra nota que hemos hecho, contabas de que había que salir muy temprano, te levantabas temprano, ¿y qué pasaba en los vestuarios? La camilla te servía de cama, ¿no? Sí, a veces, porque era como todo, éramos chicos jóvenes, a veces llegábamos temprano y a veces podía tomar un café o no, y si no nos íbamos al vestuario, teníamos el vestuario abierto, nos dormíamos una siesta en la camilla del vestuario y hasta que llegaban los compañeros, hasta que llegaba Héctor Silva, que era el técnico. Por ahí compartíamos algunos mates, pero bueno, eso era rutina de toda la semana, por ahí arrancábamos jugando, entonces estábamos contentos, íbamos a entrenamiento, tanto yo como Edgardo Plevich, que fue uno de los que más me acompañó a entrenamiento, y después bueno, terminamos y llegábamos acá nuevamente 2:30, 3, a las 4 y bueno, ya está, se terminaba el día. Hablaste de Héctor Silva y
qué importante que fue la llegada de Héctor a Canals, más allá de que estuvo en el Club Atlético Libertad, pero la importancia de él porque como abrió la cabeza y como cambió la cabeza con respecto al fútbol. Sí, 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 en eso tenés totalmente razón. A nosotros, bueno, para mí era el primer técnico que tenía, era todo nuevo para mí, pero bueno, los demás chicos, los veteranos que estaban ahí en el club, que eran varios jugadores, se sentía en el vestuario, se sentía en la hinchada, en la gente que le había cambiado la mentalidad al equipo. Bueno, tuvo el primer año, perdimos semifinal, el segundo año ya logramos el campeonato, entonces para mí fue, no me olvido nunca, una vez me agarró después de un partido y me decía gringo él con cariño, me decía gringo, cuide esas piernas que puede vivir del fútbol. Y yo me reía, yo en ese momento yo quería jugar al fútbol, me pagaban o no me pagaban, lo de Libertad yo estaba feliz porque jugaba y bueno, realmente tenía razón, ¿no? Bueno, y también, bueno, ahí estuvo Héctor Silva presente en el comienzo prácticamente de tu carrera, porque fue quizás quien te dio el empujón, porque por ahí también el futbolista en las localidades y en esa época era como que estaban destinados a seguir jugando en ese lugar o iban a algún club de alguna localidad vecina, pero no mucho más. No, pero bueno, yo cuando... Lo que pasa es que hoy en día es todo mucho más fácil para ir a probar a un jugador o te vienen a ver. Nosotros nos teníamos que bancar los viajes para estar 3 días en Buenos Aires o estar 3 días en Rosario, si no salía de mi familia o alguna vez alguna ayuda del club, pero era muy poca, entonces era todo realmente a nivel personal. Pero bueno, hoy las cosas han cambiado para el bien de todo, hoy te vienen a buscar prácticamente, te golpean la puerta de tu casa y te quieren llevar a un club. Y bueno, en ese momento fue difícil porque era muy joven, me había casado. Yo siempre digo que una sola cosa me arrepiento en mi vida futbolística fue que cuando fui a Buenos Aires, que estaba a punto de firmar para Argentino Junior, bueno, no me animé a firmar porque estaba por ser papá, para llegar a un club de primera, pero bueno, lo único que me arrepiento en mi vida futbolística. Bueno, y hablaste de la posibilidad de estar en Argentino Junior, bueno, algo que se frustró, pero viste que se suele cerrar alguna puerta y después se abren miles más, que también fue lo que te pasó a vos. En ese momento, por circunstancias de la vida, decidiste no ir, pero tuviste la posibilidad de ir a Corral de Bustos y ahí comienza tu carrera, yo creo, ¿no? Sí, año 92, 93, donde llegamos a Corral de Bustos, donde ya, bueno, era una liga mucho más importante que la de Canals, había gente que por ahí, teníamos un técnico de Rosario, Ricardo Palma, donde también después él me da la posibilidad de ir a Central Córdoba de Rosario en el año 94, y bueno, gracias a Dios por intermedio de él, porque él había sido técnico de Central Córdoba, pude lograr estar un año en el Nacional B, ¿no? Bien, ahí en Corral de Bustos, en Sporting más precisamente, bueno, los de camiseta celeste, como le dicen, bueno, tengo el dato muy preciso de que tu hijo fue, los primeros pasos los dio en esa cancha de fútbol y también prácticamente sus primeras palabras futbolísticas, ¿no? Sí, realmente que era chiquito, tenía 1 año y medio, 2, incluso el otro día siempre tengo contacto con la gente de Sporting y bueno, se acuerdan de Caca Poquito, que quería sacar azúcar de la azucarera y no le salía, Caca Poquito. Sí, los primeros insultos, las primeras entradas a la cancha de la mano mía, las primeras vueltas olímpicas porque tuve la suerte de jugar 4 campeonatos, de ganarlos los 4 ahí en Sporting. Teníamos un lindo equipo donde pude compartir con alguien de los jugadores que después llegó y que hizo una excelente carrera como Silvio Carrario, compartimos 2 años, así que bueno, realmente fueron pasos muy importantes míos en Corral de Bustos, ¿no? Bueno, y un gran apoyo también de la gente de Corral de Bustos, porque bueno, era tu primera salida, digamos, desde Bremen, desde Canal, para vivir en otro lugar, solo con tu familia, pero ahí la gente de Corrales siempre apoyándote y sobre todo futbolísticamente. Sí, en el año 92 también fue más o menos como mis primeros comienzos acá de Bremen a Canal, porque el primer año me fui a Dedo, me quedaba 2 o 3 días en la semana allá en un hotel, volví a Dedo, y bueno, ya el segundo año, en el 93, ya fuimos con la familia, nos quedamos allá, nos radicamos allá hasta mediados del 94, que después tuve la suerte de irme a Rosario, ¿no? Bien, bueno, y ahí llegaste a Rosario. Rosario, bueno, una ciudad y totalmente distinto a todo lo que ya habías vivido antes, porque te encontraste con un Nacional B. Sí, fue duro, pero ya iba bastante preparado, porque haber tenido un técnico Héctor Silva, después a Ricardo Palma, ya iba preparado mentalmente, sabía que era muy difícil la situación, pero que bueno, sabía que estaba en mis pies seguir viviendo del fútbol o no.
lo aproveché, partidos televisados, partidos con equipos muy grandes como jugar en contra de Colón de Santa Fe, jugar en contra de Estudiantes de La Plata. Siempre le cuento la misma anécdota a los chicos que me marcó Ibarra, yo lo marqué a él porque el negro Ibarra después ídolo mío de Boca, jugué en contra Palermo, la Bruja Verón, bueno, etcétera, etcétera. Son cosas que uno se las lleva en el recuerdo y que no se las va a olvidar más, ¿no? Bueno, y también acostumbrarse a lo que eran las hinchadas, Tony, porque, a ver, era complicado y vamos a compartir esta anécdota, ¿no? De repente se jugaba un partido y jugaban contra Chacarita, y llegaba la hinchada de Chacarita y era un desborde total. Bueno, yo mientras estaba haciendo la pretemporada en Rosario, venía y jugaba para Libertad. Llegamos a la final en ese año 94 y yo me tengo que ir porque el técnico me dijo que me precisaba para el próximo domingo, hicimos los papeles en la semana, me toca debutar en Central Córdoba de titular en Chacarita. Contra Chacarita. Contra Chacarita en Buenos Aires, vestuario de chapa. Ganábamos el primer tiempo 1-0, toda la hinchada arriba del vestuario, puteando a nosotros y puteando al equipo de ellos también. Bueno, decir que el segundo tiempo perdimos 2-1, no pasó nada, nos fuimos tranquilos, pero sí, Buenos Aires fue difícil. Buenos Aires jugar con el Nacional B, en Buenos Aires, Deportivo Morón, Chacarita, Temperley, muy bravo, muy difícil. Bueno, y ahí estuviste en Rosario, donde viviste, donde conociste también a grandes personas y también jugadores y técnicos como fue Ricardo Palma, y seguís teniendo contacto con ellos. Sí, hace un par de años estuve dirigiendo acá en la Liga de Canals a Belgrano de Arias, donde siempre una vez por mes o cada 15 días que tenía la posibilidad de ir a visitarlo, a compartir unos mates con él en Arias, siempre lo hacía porque realmente fue una excelente persona. Y después donde tuve un técnico también en Central Córdoba, que fue don Ángel Tulio Sof, el eterno técnico de Rosario Central, todo un ejemplo ese tipo, porque ese sí que me marcó para el bien y para el mal, porque con pocas palabras se hacía entender lo que era el fútbol, lo que era vivir del fútbol y lo que se le podía dar a los que venían atrás tuyo, que era la familia, los hijos. Bueno, ese fue por ahí el técnico de mayor renombre que tuve, ¿no? Bien, bueno, no muchos han tenido el privilegio de conocer señores técnicos como los que tuviste la oportunidad de conocer vos. Y estuviste en Rosario y de ahí pasaste a Junín. Sí, terminé en Rosario y bueno, después a Sarmiento de Junín, porque tuve una posibilidad de irme a Francia, donde bueno, no quedó muy claro el tema del pase, nunca lo voy a saber, qué pasó entre Libertad y el empresario, nunca lo supe. Y después, bueno, se me frustró un pase también a México, a una segunda división, que ahí fue donde estuve un poco medio bajoneado porque me habían dicho que era un salto muy grande en mi carrera, bueno, y me había hecho mucha ilusión. Después voy a Sarmiento de Junín, a la B Metropolitana, donde fue muy difícil jugar en Buenos Aires en esa categoría, donde bueno, después logramos el ascenso a la B Nacional y después no me quedo porque bueno, económicamente el club estaba muy mal, incluso no terminé viviendo con mi familia en los departamentos que nos daban ellos, tuve que los últimos 4 o 5 meses vivir ahí en las tribunas, abajo de las tribunas, en los vestuarios del club, pero bueno, a nivel futbolístico me sirvió, logramos el ascenso y bueno, después me vino unos partidos a Canals y después en el 97 sale la posibilidad de ir a Renato Cesarini con el Indio Solari, también otro técnico de mucha trayectoria, dirigió mundiales y todo, y después bueno, salió la posibilidad de Rafaela, donde ya ahí me radiqué un tiempito, ¿no? Bueno, en Rafaela viviste durante 7 años aproximadamente. Bueno. Sí, llegué en enero del 97 hasta febrero del 2003. Bien, llegar a Rafaela era como llegar a otro mundo, ¿no? Como que le dicen la isla a Rafaela, porque más allá de lo económico, las industrias y todo lo que se ve ahí y la situación económica del club también. Sí, realmente ahí yo creo que de los 7 años que tuvimos ahí, fue en el único club que en ningún momento se le golpeó la puerta a un dirigente para cobrar. Cobrábamos del 1 al 5, cobrábamos el mensual, el sueldo, todo
realmente un club de primera división. Lamentablemente, bueno, ahora está pasando por una mala situación futbolística, pero bueno, las instalaciones, el club sigue siendo de primera, ¿no? Bueno, ahí también tuviste posibilidad de conocer a un gran técnico. Sí, pasaron varios. Bueno, ahí incluso lo tuve un año a Ricardo Palma también. Después tuvo Rudy Biotti, que fue el que me llevó, que siempre aún nos seguimos juntando después de tantos años, un grupo de 27, 28 jugadores, cada fiesta, cada aniversario que hay del club, nos juntamos todos, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos estamos comunicando y bueno, cada tanto nos hacemos un viajecito con Diego. Son bravos los muchachos, ¿eh? No, pero ya estamos todos grandes, ya, pero bueno, aún nos debemos un partido de fútbol. Según ellos querían venir a una despedida acá, pero está todo tan difícil para hacer una despedida. Tony, pero ahí en Colonia, en Rafaela, perdón, ellos compraron tu pase. Sí, lo compraron, se lo compraron a Libertad. Hicieron 2 o 3 viajes porque no se ponían de acuerdo. Y bueno, después tuve 7, 8 años siendo jugador de ellos y después me lo dieron a mi poder y bueno, ya vine acá a hacer mis últimos años de fútbol, a sacarme las ganas de seguir jugando, ¿no? Pero ahí en ese intermedio, mientras estabas en Rafaela, también la posibilidad de jugar en Concepción del Uruguay. Sí, porque yo me voy a un Argentino C a jugar a Benur, ascendemos al Argentino B, juego el Argentino B, ascendemos al Argentino A, donde bueno, el primer año ya se traían algunos jugadores profesionales, nos clasificamos y me lleva de refuerzo Gimnasia de Concepción del Uruguay en el 98. Y bueno, donde fui para jugar 10 partidos, logramos el ascenso a la B Nacional y bueno, después el club no estaba bien económicamente, Concepción del Uruguay, y Benur de la única forma que me dejaba ir era vendiéndome el pase, pero le habían puesto un precio muy alto. Había sido goleador tanto ahí en Benur como en Concepción, me había ido bien haciendo goles. Después vuelvo a Benur, juego el segundo Argentino A, donde tampoco logramos clasificar, pero salgo goleador del club nuevamente y me voy de refuerzo para Tiro Federal de Rosario y ahí logramos de vuelta el ascenso a la B Nacional y bueno, después ya me vine a Rafaela y logré el ascenso con Benur después de tanto tiempo, ¿no? ¿Con qué técnico te fue más difícil ingresar a un equipo y ser el titular? Mira, hasta que fui jugador profesional me parece que una sola vez la tuve media difícil con Giovanoli en Benur, porque justo fue el recambio donde dejaron 10, 12 jugadores amateur de ahí de Rafaela y trajeron como 14, 15 profesionales, donde trajo muchos ex jugadores de primera y bueno, tercer o cuarto partido no jugaba, el equipo no andaba bien y bueno, por la hinchada me puso porque de todos los ídolos que habíamos quedado del ascenso y eso, habíamos quedado yo y otro chico nomás, el otro era arquero suplente y bueno, la hinchada bueno, una anécdota media fea, le dieron vuelta al auto al técnico, qué sé yo, así que sí, porque se vivían situaciones muy especiales también con la hinchada de Benur, que era potente. Sí, no eran muchos, pero eran bravos, pero bueno, sí, después de un domingo pasó ese incidente, al domingo siguiente entrené normal, todo, bueno, el sábado en la concentración alguien me había chiflado que iba a ser titular y yo no le creía, bueno, el domingo llegué y en mi casillero estaba la número 7, que toda la vida la usé ahí en Benur, ¿no? Bueno, qué emoción también para aquel que la lucha tanto, que la pelea tanto, llegar al vestuario y bueno, acá está, lo logré, llegué, bueno, también con mérito tuyo y también con el apoyo de la hinchada, que no es poco. Sí, me acuerdo que teníamos un partido difícil con San Martín de Tucumán, ganamos 2-0 y tuve la suerte de hacer los 2 goles, San Martín también se había armado de la mejor forma para ascender y me tocó hacer los 2 goles y bueno, después de ahí ya no salí más. Tony, hablamos del jugador, hablamos del ídolo por ahí que se genera en diferentes clubes, y ¿qué pasa con las familias? ¿No? Porque también es todo un tema con los hijos o con los colegios, con todo eso, porque también por ahí mucho no se cuenta a veces del sacrificio que se hace desde el otro lugar para acompañar a el jugador. Y es difícil porque por ahí
yo que no fui un jugador de tantos lugares de primera, cuando los jugadores de primera te dicen el sacrificio, que uno no ve los chicos, esto y el otro, y es verdad, porque por ahí nosotros salíamos el viernes a la noche, hasta el lunes a la mañana no volvíamos cuando íbamos a Salta, Jujuy a jugar, y por ahí los primeros pasos de los chicos al colegio, un montón de cosas que se van perdiendo o que no se pueden disfrutar como la disfruta cualquier padre o madre normal. Tony, ¿qué pasaba con tu hijo, por ejemplo, cuando vos tenías que viajar? Antes, que era todo un tema eso. Le dolía la panza, le dolía la cabeza, siempre tenía algún problema, pero bueno, después cuando uno volvía siempre le traía algún regalito y ya se le pasaba todo, pero bueno, no era fácil porque estábamos solos, lejos de la familia, de los abuelos, de los tíos, de todos los otros seres queridos que tenía él, pero bueno. Al último se terminó acostumbrando, se fue criando también. Y se fue criando también. Tony, bueno, y si hablamos de los hijos, bueno, en este caso Diego, que en ese momento no quería saber nada del fútbol, quizás porque de alguna manera también notaba la presión sin querer, sin que sufrían los jugadores de fútbol, más allá de que él entraba a los vestuarios, entraba a la cancha, entraba todo, era conocido por los barras y todo, pero también quizás sentía esa presión, ¿no? Nosotros cuando llegamos en el 97 a Ben-Hur, justo Ben-Hur asciende a Primera A en el básquet. ¿Te acordás? Sí. ¿Y qué quería hacer él? Jugar al básquet. Y bueno, el técnico de la categoría de él en fútbol era compañero mío y luchando hasta que lo llevamos a jugar al fútbol. Pero bueno, no parecía que le iba a gustar el fútbol, pero ahora después de grande parece que le vuelve a gustar. Y bueno, y ahora tienen la posibilidad de jugar juntos. Sí, gracias a Dios jugamos en Libertad en primera juntos, en Canalense también jugamos algunos partidos juntos. Y bueno, de acá... Yo sacándome las ganas de jugar los últimos años y él, no sé si está cómodo conmigo o cómodo con los compañeros que le elijo, sigue estando conmigo, pero bueno, él tiene las puertas abiertas para ir y elegir el equipo que quiera jugar. Bien. Tony, ¿alguna anécdota, por ejemplo, si tuviste tantos años en Rafaela, en Ben-Hur, alguna anécdota, algo que se pueda contar? Porque hay muchas anécdotas de vestuarios, de viajes y de cosas que han vivido que seguramente cuando los rafaelinos vean esta nota y aquellos jugadores del ascenso la vean, seguramente se van a reír y van a recordar alguna que otra anécdota que han vivido. Una vez logramos clasificar primero, no sé, no me acuerdo si era en Tucumán o en Santiago del Estero, y bueno, había prometido un jugador que se dejaba rapar, se iba a rapar la cabeza. No, el país a Ostapiú. Y bueno, venían rapándolo, se hicieron que los que se habían cansado todos le raparon media cabeza. Y llegó a Rafaela con media cabeza rapada y media cabeza no, así que bueno, después tuvo que ir a una peluquería, pobre negro. Le la cabeza. Bueno, y ahora cuando se juntan, que 2x3 van a Rafael y se juntan y comen los asados y todo, ¿recuerdan todo esto? Sí. Aún sigue yendo los médicos que iban en ese momento, los técnicos, preparadores físicos, el gran Odeto, ¿te acordás de Odeto? Sí. Está veterano, pero siempre a todos los asados, encuentros que hay, él va. Así que bueno, hace poco fuimos a una fiesta de tantos años del club, así que nos encontramos todos nuevamente. Tito, el kinesiólogo. Tito, el kinesiólogo, Rudy Baraldo, Rudy Biotti, Odeto, todo, nos encontramos todos, gracias a Dios. Solamente de ese grupo falta, bueno, el arquero Paco Gerol, que ha fallecido, pero bueno, de lo demás, gracias a Dios estamos todos, pero en reemplazo de Paco siempre va el hijo, el Lucas, siempre a todos los asados, a todos los encuentros, él va por su papá, ¿no? Qué bueno que puedan vivir eso y que puedan recordar también todo lo que recuerdan. Las cosas por ahí no tan lindas, pero aquellas que los hacen sonreír después de tanto tiempo y donde dicen que vale la pena jugar al fútbol y compartir en equipo, ¿no? Sí, realmente, más allá de los logros deportivos que he logrado ahí en Ben-Hur, ha quedado una amistad muy grande, prácticamente una familia, porque bueno, íbamos toda la cancha, cada cual con su esposa, con sus hijos, los hijos varones entraban al vestuario, se bañaban con nosotros, bueno, era un poco todo muy lindo, porque aparte logré estos 6, 7 años que estuve siempre obtener muchas victorias, así que bueno, gracias a Dios a todos los compañeros, uno ha hecho muchos goles por los compañeros que ha tenido también, pero bueno, uno le ha dedicado realmente mucho tiempo y dedicación a eso, ¿no? Tony, ¿qué cosas te ha dejado el fútbol en tu vida? No hablemos de lo económico, no, en tu vida, en lo personal. Las amistades y ser reconocido
por donde uno vaya, ser reconocido como persona y después como jugador. Alumni de Villa María, el paso que tuve por Alumni aún se siguen acordando. Tuve la posibilidad de ir a dirigir y no me animé, porque no me parece que no estaba preparado para dirigir fútbol profesional. Entonces hoy puedo decidir. En otro momento que vivía de eso, lo hubiera agarrado, a lo mejor me iba bien o mal. Y por ahí, eso. Uno ha ido de vacaciones algunas veces y sentarse en una mesa lejos de acá de Bremen y que te conozcan, que te vengan y te saluden, jugaste acá o jugaste allá, y bueno, eso es lindo, es muy grato para uno, ¿no? Bien, y a todos los chicos que quieran jugar al fútbol profesionalmente, ¿cuál sería tu consejo hoy? Es muy difícil darle un consejo porque hoy, a ver, yo estoy jugando estos 3 o 4 años acá en la Liga de las Colonias porque es el único título que me falta. He logrado tantos títulos en todos lados, Nacional B, he sido goleador, esto, el otro, y bueno, hace 4 o 5 años que la vengo peleando acá en la Liga de las Colonias por algo personal. Al contrario, acá hay que poner plata para jugar. Pero bueno, es un logro personal que quiero tener. A lo mejor sí lo logro en algún momento, cuelgo los botines y no juego más. Pero hoy es difícil darle un ejemplo a un chico porque hay tantas cosas, teléfono, computadora, por decirte algo, 10.000 cosas. Entonces hoy me parece que pasa a un segundo plano el esfuerzo, el sacrificio. Hoy los chicos tienen las cosas todo mucho más fácil que las teníamos nosotros antes, ¿no? Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de la nota, Tony. Bueno, hicimos así como un recorrido muy rápido por toda tu carrera deportiva y futbolística. Bueno, donde nos dijiste también qué fue lo más importante que te dejó esta carrera, y no hablábamos de lo económico, sino en lo personal, y me decís que sin duda son tus amigos. Y bueno, y sin duda también el volver a tus pagos, porque hoy estás viviendo en Colonia Bremen, bueno, que es una colonia muy pintoresca, que está muy linda, que nos encanta venir cada vez que venimos a hacer una nota o a cubrir algún evento, y en este caso a encontrarnos y poder hacerte esta nota a vos. Sí, lo más difícil fue volver a jugar a Libertad, porque uno estaba acostumbrado prácticamente al fútbol profesional, te atendían, te daban todo para el entrenamiento, todo, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, uno se fue acostumbrando, y ya después cuando, bueno, volver de nuevamente acá a mi pueblo, volver al campo, encontrarme nuevamente con mi papá a las 24 horas del día, hacer las cosas del campo que a uno siempre le ha gustado, y bueno, y aún estamos acá en el campo, viviendo acá en el pueblo, el campo está acá cerquita, y bueno, hoy compartiendo las tareas rurales con mi hijo, ¿no? Con tu hijo, que no quiso hablar, Diego. Hablábamos de tu papá, me decías, bueno, tuviste tu papá hace muy poco tiempo que falleció. Bueno, sé que fuiste muy compañero de él y tuviste la posibilidad y la bendición de haber estado estos últimos años a su lado y acompañándolo. Sí, fue una pérdida que aún no la podemos superar, o yo por lo menos en lo personal no la podemos superar. Nos habíamos hecho prácticamente padre amigo, tanto Diego también era su abuelo, el hombre que le contaba los chistes, anécdotas, todos los días le contaba una anécdota distinta, pero bueno, el tiempo pasa, hay que ir asumiéndolo, más allá de todo lo que cuesta, pero bueno, hoy nos ha dejado su campito, tratando de hacer lo mejor para seguir teniéndolo como lo tenía él, ¿no? Bien, Tony, bueno, estamos, como te decía, aquí, nuevamente en Colonia Bremen, donde tenés tu casa, donde ya estás completamente radicado, donde seguís jugando al fútbol y seguís compartiendo momentos, bueno, con tu hijo y con un montón de tu gente que te vio salir desde aquí. Sí, prácticamente, bueno, tuve la suerte o deseo de dirigir al club de acá del pueblo 2 años, en el 2018 y en el 2019, donde compartimos, definimos una final, la perdimos, 2 subcampeonatos, pero bueno, son cosas que pasan en el deporte. Hoy me toca mirarlo de afuera, apoyar en todo lo que lo puedo apoyar, pero bueno, por distintas circunstancias hay cosas que no se comparten con la comisión que está actualmente. Ellos no comparten cosas mías, entonces cada cual por su lugar, y hoy me doy el gusto de jugar a donde uno quiere, de jugar con la gente que uno elige, con mi hijo, y tratar de hacer un domingo llevadero, hacernos feliz, volvernos con bronca, cosas de fútbol. Uno se enoja en el momento, después ya pasa, pero bueno,
estoy feliz en lo que estoy haciendo, porque estoy en el campo, estoy con mi hijo y hago lo que quiero los fines de semana. Bien, bueno Tony, nuestro agradecimiento y el agradecimiento también a Martín y a Ricky que están acompañándonos en esta nota y a vos por recibirnos y bueno, darnos esta entrevista que, como lo dije al comienzo también, va a ser una de las entrevistas que va a estar en el libro que muy prontito, si Dios quiere, ya va a estar. Bueno, totalmente palabra de agradecimiento hacia ustedes y también palabra de cuando uno se fue allá por el año 91 era un Bremen totalmente distinto ahora. Vos lo has conocido en ese momento y hoy, bueno, gracias al tiempo, gracias a la gestión de Alejandro Ojeda, que no lo tengo que dejar de nombrar porque ha transformado a Bremen, así que bueno, agradecido por el pueblo que nos está dando Alejandro, ¿no?